Incentivar que los trabajadores se puedan organizar y puedan formar sus sindicatos. Ese es, me parece, el eje central que tendríamos que hacer visible en Ica. Lamentablemente, a pesar de que esta ley 31110 sí establece el incentivo para que los trabajadores puedan organizarse, sin embargo, no se está permitiendo. No se está permitiendo. Y no hay nuevos sindicatos. Entonces, aquí en primer término habría que hacerle visible a los señores trabajadores, a los propios trabajadores de la agroexportación, que no se dejen amedrentar por aquellos capataces o aquellos representantes o funcionarios de las empresas que hacen, como hace en realidad el fujimorismo, porque de todas maneras tiene siempre que ver un comportamiento político, el amedrentar, el meter miedo, el asustar. No vayas a organizarte porque si no ya no te garantizo que vas a continuar trabajando. Es decir, el chantaje, ese es un chantaje. Así que aquí lo primero es, entonces, cada sábado en este programa, conocer los contenidos de esta ley 31110. Y seguíamos entonces diciendo que esta ley 31110, en su artículo 8, establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tenía que hacer un reglamento. Bueno, el reglamento ya se publicó. La ley y sus reglamentos son de aplicación, escuchen, a más de 800.000 trabajadores de más de 2.400 empresas en el Perú. 800.000 trabajadores, 2.400 empresas, de las cuales 132 son grandes, 132 son grandes, 41 son medianas, más de 2.100 son pequeñas, quienes han exportado 6.292 millones de dólares en el año 2019, 4.461 millones de dólares a septiembre del año 2020, cubriendo 145 mercados internacionales. Durante el periodo 2000-2019, este sector alcanzó una tasa promedio anual del crecimiento de 16.6%, una de las más altas de la región, pasando, escuchen bien, anoten si es posible, pasando, estamos hablando del periodo 2000-2019, se ha pasado de 57.441 hectáreas en el año 2004 a 205.600 hectáreas en el año 2019, siendo las regiones con mayor dinámica agroexportadora La Libertad, Piura e Ica, quienes concentran el 82% de la actividad. El Perú viene ocupando actualmente el segundo lugar en exportaciones de arándanos y espárragos, el tercer lugar en paltas, el quinto lugar en mangos frescos y el sexto lugar en uvas. Los ingresos recaudados por el Estado proveniente de este sector pasó de 98 millones de soles en el año 2001 a 539 millones al año 2017, según información de la SUNAT. Sin embargo, por efecto de la ley 27360 ya derogada, durante ese mismo periodo el Estado dejó de recaudar, escuchen, el Estado dejó de recaudar
4.547 millones de soles. 4.547 millones de soles, sin considerar lo correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. La aprobación de la ley, estamos hablando de la 31110, fue el resultado de incesantes movilizaciones desplegados por los mismos trabajadores del sector agrario, agroexportador y agroindustrial en diversas ciudades del país hacia fines del mes de diciembre del 2020, con pérdidas de vidas humanas, que colocó en la agenda pública la impostergable necesidad de garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Y eso, en el caso de ICA, todos lo pudimos comprobar. Bien, en cuanto al reglamento, las actividades agrarias, ¿qué es lo que define el reglamento de esta ley 31110? Las actividades agrarias, según el reglamento de esta ley 31110, son aquellas previstas en el artículo 2 de la ley, desarrolladas por las personas naturales y o jurídicas. 2. Actividades agroindustriales son aquellas actividades económicas productivas comprendidas en el Decreto Supremo que las determine conforme a lo dispuesto por el literal C del artículo 2 de la ley. ¿Qué cosa es el año fiscal? El año fiscal son los periodos tributarios de enero a diciembre. ¿Qué cosa es el Código Tributario? Es el texto único ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo 133-2013 EF y normas normas modificatorias. ¿Qué cosa es, según el reglamento de la ley 31110, qué significa la CIIU? Entonces, el reglamento lo describe así: es la clasificación industrial internacional uniforme. Entonces, cuando se lee en el peruano CIIU, es clasificación industrial internacional uniforme. ¿Qué más le podemos decir a nuestros amigos oyentes? Según la definición en el reglamento de la ley 31110, son cultivos diversos aquellos que se dan en una estacionalidad conjunta y que se cubre todo el año, referidos principalmente a los cultivos permanentes, los cuales por lo general tienen dos etapas de inversión. Una primera, que es para siembra e instalación, y puede requerir de infraestructura como parrones para caso de la uva, tutores para la granada, entre otros, hasta llegar a un estado en que la planta se encuentre óptima para la producción, y luego de la cual se inicia la segunda etapa, requiriendo un capital de trabajo para su manejo productivo hasta la cosecha que se puede dar anualmente, y esta etapa de producción es cíclica año a año. Demandan distintos niveles e intensidad de mano de obra durante su campaña agrícola que suele ser anual. También incluye a los cultivos transitorios que se siembran de manera escalonada o calendarizada a lo largo del año mediante rotación de cultivos, cubriendo campañas a lo largo del año utilizando tecnología en ambos casos. Para el reglamento de la ley 31110, ¿qué cosa es el ingreso neto? Para efecto de lo previsto en los literales A y E del artículo 10 de la ley, se entiende por ingreso neto a la totalidad de ingresos brutos provenientes de las rentas de tercera categoría, a las que hace referencia el artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, deducidas las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que responden a las costumbres de la plaza, incluyendo las rentas de fuente extranjera.
Según el reglamento de la ley 31.110, ¿qué cosa es una infraestructura hidráulica? Vamos a comentar nosotros también dentro de algunos minutos, pero según el reglamento, ¿a qué le llaman o cómo definen la infraestructura hidráulica? Para efectos del reglamento se denomina infraestructura hidráulica al conjunto de obras de riego y drenaje para la captación, regulación, conducción, distribución y abastecimiento de agua que permitan la satisfacción de las demandas de recursos hídricos para un objeto determinado y dentro de un ámbito definido. A ver, vamos a repetir porque creo que es interesante hacer un comentario en este punto. Según el reglamento de la ley 31.110, infraestructura hidráulica para esta ley es el conjunto de obras de riego y drenaje para la captación, escuchen bien, para la captación, regulación, conducción, distribución y abastecimiento de agua que permitan la satisfacción de las demandas de recursos hídricos para un objeto determinado y dentro de un ámbito definido. En ese punto quisiera quedarme algunos minutos porque ya en programas anteriores habíamos anticipado nuestra preocupación en el sentido que en Ica, lamentablemente, por ausencia de interés en los colegios profesionales, por ejemplo, porque si estamos hablando de una infraestructura hidráulica y estamos en este caso definiendo lo que según la ley y el reglamento es una infraestructura hidráulica, habla como primer punto, según este reglamento, de una acción que podría mejorar la conducción, dice. La conducción. ¿Esto qué significa? Como todos sabemos, nuestro río Ica tiene nacimiento en Huancavelica, tiene una etapa, un momento en donde lo que denominamos aguas de avenida, y tiene otro periodo donde se induce la aparición del agua por soltarse, digamos, en otra etapa, que no es la natural, sino la que está reservada o guardada en la laguna Chocococho. O sea, son dos periodos. Según el reglamento, vuelvo a mencionar, según el reglamento dice que se denomina infraestructura hidráulica al conjunto de obras de riego y drenaje para la captación, regulación, conducción, distribución y abastecimiento de agua. Bueno, lo que nosotros decimos es que en el caso de Ica, lamentablemente, se ha, quizás la única obra visible, pero mal hecha, ¿no es cierto?, pero visible. Sabemos que la Contraloría General de la República ha estado toda esta semana, no precisamente intentando conocer detalles de esta obra que es el ensanchamiento del río Ica, que es lo que estamos analizando, sino otras obras, particularmente en Palma. Pero aquí quisiera detenerme, repito, por dos enfoques. Uno, que tiene que ver con la no conformación del Consejo de Recursos Hídricos. Ese es un primer punto que los agricultores, los pequeños agricultores, pero también, por supuesto, los trabajadores de la agroexportación, los políticos, los candidatos a alcaldes, ahora ya veo que están pintando
paredes en algunos puntos. Ya todo el mundo quiere ser alcalde porque claro, el otro año van a ser las elecciones. Pero los alcaldes deberían conocer esta ley en el marco de este enfoque que estamos hablando de la infraestructura hidráulica. Porque ya está, digamos, a más de la mitad de la gestión, la actual gestión regional del ingeniero Gallegos, y no se ha conformado el Consejo de Recursos Hídricos, que en el caso de Ica es un Consejo de Recursos Hídricos de carácter birregional. ¿Por qué? Porque como el río Ica nace en Huancavelica, entonces Huancavelica tiene que ser parte del Consejo de Recursos Hídricos. El Ministerio de Agricultura ya conformó el Consejo de Recursos Hídricos, Ica Huancavelica, ya lo conformó. O sea, en el papel está diseñado. La pregunta es, ¿por qué no se ejecuta? ¿Por qué no se concreta? Y no se concreta precisamente para hacer estas obras que no están ni siquiera con un estudio de impacto ambiental, que no tienen siquiera la aprobación ni de lo que tiene que ver en el ámbito municipal. Porque querramos o no, en el caso del ensanchamiento del río Ica, claro que erráticamente se ha permitido históricamente que los ciudadanos se instalen muy cerca de las riberas, lo cual no es correcto, está bien, pero sin embargo eso le compete a la municipalidad, a las municipalidades, tanto distritales como provinciales. Cuando hablo distrital estoy hablando de La Tinguiña, por ejemplo, o estoy hablando de Parcona, estamos hablando incluso de San Juan Bautista, por ejemplo, y la municipalidad provincial de Ica. Es decir, allí se requiere una intervención de estas municipalidades para ingresar a lo que en el 2005, y este ya sería el segundo enfoque, en el 2005, quien les habla, Luis Aquija Hernández, fue invitado al gobierno regional de Arequipa, donde se presentó en el año 2005, el presidente era Alejandro Toledo, se presentó el Plan Nacional de Forestación. Es decir, en el 2005, fíjense cuántos años han pasado, y por lo menos en Ica no se aplica ni un árbol se ha plantado. Desde el 2005 hay un Plan Nacional de Forestación y Reforestación. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales, mediante el proceso de descentralización, tienen la iniciativa de poder darle un enfoque ambiental que lamentablemente hasta estos momentos la mayoría de gobiernos regionales no lo toman como una prioridad y hacen las barbaridades que está haciendo, por ejemplo, el gobierno regional de Ica, gastando millones y millones y millones en el ensanchamiento, es decir, metiendo fierro y cemento sabiendo que eso se va a caer, sabiendo que eso va a erosionar, sabiendo que eso se va a convertir en una obra que nunca va a poderse culminar. Por eso es que no hay estudio de impacto ambiental y por eso es que no se forma el Consejo de Recursos Hídricos. Porque si se formara el Consejo de Recursos Hídricos, en ese consejo es como una especie de directorio, donde efectivamente van a seguir interviniendo los gobiernos regionales, tanto de Ica como de Huancavelica. Tienen su asiento, Ica y Huancavelica, pero también en ese Consejo de Recursos Hídricos tienen asiento las universidades estatales, es decir, la Universidad Nacional de Huancavelica, que afortunadamente está licenciada, y también tiene un asiento la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, cuya facultad de agronomía es en realidad una calamidad,
pero de todas maneras, aún siendo una calamidad, tiene un asiento en el Consejo de Recursos Hídricos. ¿Quién más tiene asiento en el Consejo de Recursos Hídricos? Las juntas de usuarios. Aunque en el caso de Ica también siempre se infiltra la Junta de Aguas Subterráneas, que es la última en aparecer y la que surgió precisamente para apañar la sobreexplotación que se sigue haciendo en el distrito de Ocucaje, esta empresa que le llaman La Venta. En el Consejo de Recursos Hídricos debió estar la Junta de Usuarios de Aguas Superficiales, o la del río Ica, o la de la Chirana, o ambas. Pero no le han dado asiento ni a la Junta del río Ica, ni a la Junta de la Chirana, se le han dado a la Junta, a lo que le dicen la JUASI, la Junta de Aguas Subterráneas. Pero no importa, aunque se hayan infiltrado indebidamente, el tema es que en ese directorio se tienen que ver distintas visiones, versiones, posiciones, estudios técnicos para decir qué se puede hacer como obra en la cuenca alta, o sea, allá arriba, en Tambo, qué se puede hacer como obra aquí en la cuenca media, que sería, digamos, más o menos entre Los Molinos hacia el centro de Ica, y qué se puede hacer en la cuenca baja. Casi siempre que viene el agua en tiempo de avenida, siempre se conoce que hay desbordes, por ejemplo, cerca a Ocucaje, porque definitivamente no se ha hecho un trabajo, en principio de limpieza, pero pensando de manera sostenible, no se ha hecho un trabajo, reitero, de forestación y de reforestación, que es el gran problema, no solo de Ica, el gran problema del Perú. No tenemos alcaldes con visión ambientalista, no tenemos alcaldes distritales que sepan que la ecología hoy día es un elemento fundamental en el desarrollo del planeta. Las Naciones Unidas desde el año 1987 hacen lo que se llamó la alerta mundial de que ya no podemos estar hablando de desarrollo solo a secas, sino del desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Es que se comprenda, que se incluya esta concepción de ecología, esta concepción del medio ambiente. Y como repito, nosotros tuvimos la oportunidad de ser invitados en el 2005 a la presentación del Plan Nacional de Forestación. En algún momento lo puedo traer para leer algunos contenidos, pero básicamente lo que es el Plan Nacional de Forestación y Reforestación es que se tome en cuenta, para efecto de toda obra que tenga que ver o con los ríos o con los cauces. En el caso de Ica son, creo, 14 cauces. El caso de Pachacute, por ejemplo, tiene un acceso por el lado de la Chirana. La idea es tener todos los cauces limpios, desarenados, pero también forestados y reforestados. En el caso de Ica tenemos una gran deuda desde el año 1989, que fue la última inundación, en enero de 1989, se repitió, y esto, digamos, habría, digamos, que provocar un debate para este próximo proceso electoral municipal y regional. ¿Qué pasó en el año 1989 para que se produzca la inundación en Ica? Pasó lo mismo que pasó en 1963. ¿Y qué pasó en el 63 y qué pasó en el 89? Que el río no puede soportar más, el río Ica no puede soportar más de 300 metros cúbicos por segundo en tiempos de avenida.
no puede soportar más de 300 metros cúbicos por segundo. Pero cuando ustedes ven en enero, en febrero, la carga de nubes y vienen los famosos huaicos por el lado de Santiago de Chocorvos, nosotros limitamos con Huancavelica, con la provincia de Huaytará, y uno de esos distritos es Santiago de Chocorvos, que está en la parte alta. Si Santiago de Chocorvos lanza una producción fuerte de huaicos, esos huaicos bajan por la Tinguiña y allí junto a la producción de agua que está en el río es donde se podría producir la inundación. Vamos a seguir en algunos minutos, vamos a una breve pausa.